hoy nos corresponde es hablar de la morfología de los dientes temporarios. En este tema, nosotros vamos a hablar acerca de las diferencias que tienen los dientes temporarios con los dientes permanentes. Vamos a hablar también ¿qué funciones van a cumplir estos dientes temporarios? Entre los 7 y 26 meses aparecen en los maxilares lo que son los dientes temporarios y hasta los 7 años estos dientes temporarios son reemplazados por las piezas dentarias permanentes. El primer diente temporario en ser reemplazado son los incisivos centrales inferiores y el primer diente permanente en erupcionar es el primer molar, son los primeros molares, que estos lo van a hacer a los 6 años. Vamos a hablar de ciertas terminologías clásicas que vamos a utilizar para denominar a estas piezas dentarias. Primeramente, la podemos denominar dientes temporarios, dientes caducos, dientes deciduos. Cualquiera de estas tres terminologías nosotros podemos utilizar para poder identificar a estas piezas dentarias. La terminología clásica proviene del latín decidere, que significa caer. Ahora, una vez que estos dientes temporarios hayan erupcionado en la cavidad bucal, esto no significa que estas piezas dentarias están totalmente calcificadas. Incluso pueden llegar a erupcionar en la cavidad bucal y su calcificación puede suceder a los 6 meses, incluso un año después que esta pieza haya erupcionado en la cavidad bucal. Las últimas piezas temporarias en erupcionar son los segundos molares temporarios. Estos segundos molares lo van a hacer a los 26 meses, pero su calcificación de estos segundos molares comienza hasta los 3 años. Entonces, hasta los 3 años, los segundos molares temporarios están totalmente calcificados. Entonces, de este momento, que es a los 3 años, hasta los 4 años que comienza la primera resorción del tercio apical de la raíz, que esto sucede en los incisivos centrales inferiores, el niño tiene todos sus dientes erupcionados y totalmente calcificados. A ese periodo lo vamos a denominar el periodo de estado de la dentición temporaria. Entonces, ¿qué es el periodo de estado de la dentición temporaria? Es el periodo donde el niño tiene todos sus dientes erupcionados y totalmente calcificados. Este periodo de estado sucede entre los 3 años hasta los 4 años, donde comienza la reabsorción del tercio apical de los incisivos centrales inferiores. Ahora, los dientes temporarios van a cumplir funciones, entre las funciones que son la función fisiológica y la función biológica. Cuando decimos función fisiológica, son funciones normales que van a presentar estas piezas temporarias. Entre las funciones fisiológicas tenemos primero a la acción masticatoria. Entonces, cuando hablamos de la acción masticatoria, cada pieza dentaria nos permite triturar los alimentos, nos permite digerir y asimilar los nutrientes. Para ejercer la acción masticatoria, cada pieza dentaria va a cumplir una función específica. Por ejemplo, los incisivos cumplen la función de cortar los alimentos. Los caninos cumplen la función de desgarrar los alimentos. En cambio, los molares cumplen la función de triturar los alimentos. Si ustedes observan, cada pieza dentaria va a cumplir una función específica. Otra función fisiológica que vamos a hablar es el establecimiento de una línea y plano de oclusión. Cuando hablamos del establecimiento de una línea y plano de oclusión, hacemos la referencia de una línea imaginaria que va desde el vértice de las cúspides vestibulares de los molares, del último molar, que es el tercer molar, se dirige hasta el borde incisal de las piezas dentarias anteriores, estableciendo de esta manera una línea de oclusión. Ahora, cuando hablamos del mantenimiento de la dimensión vertical, también es una función fisiológica. Para eso debemos determinar qué es la dimensión vertical, que la dimensión vertical es la distancia que existe entre el maxilar superior y la mandíbula.
cuando los dientes antagonistas se encuentran en contacto con las cúspides de apoyo. Esa es la dimensión vertical. Ahora, otra función fisiológica que van a cumplir los dientes temporarios o los dientes caducos o dientes deciduos es la iniciación de la fonación. Entonces, los dientes van a participar de una forma muy activa en la fonación. Junto con la cavidad bucal, los dientes van a actuar como una caja de resonancia, pero individualmente van a actuar como elementos pasivos, determinando de esta manera que puedan llegar a articular los sonidos. Otra función fisiológica que van a cumplir los dientes temporarios es el mantenimiento del espacio para la correcta erupción de los dientes permanentes. Los dientes temporarios mantienen el espacio para que posteriormente los dientes permanentes puedan erupcionar. La pérdida prematura de los dientes temporarios hace que estos espacios vayan cerrando poco a poco y de tal manera los dientes permanentes lleguen a erupcionar en cualquier sitio de la cavidad bucal. Ahora, entre las funciones biológicas, vamos a tener lo que es la relación de proximidad con los dientes permanentes. Otra función biológica que vamos a hablar, estos dientes temporarios van a actuar en el proceso de erupción de los dientes permanentes. También otra función biológica es la acción estimulante. Estos dientes temporarios ayudan como una acción estimulante para el crecimiento de los maxilares, ya sea del maxilar superior o del maxilar inferior. Ahora, ¿qué diferencias podemos encontrar en dientes temporarios y dientes permanentes? Ya, primero, la primera diferencia que nosotros vamos a encontrar es el número de dientes. Ya nos vamos a esta imagen e indicamos que en los dientes temporarios está formada por 4 incisivos superiores, 4 incisivos inferiores, 2 caninos superiores, 2 caninos inferiores, 4 molares superiores, 4 molares inferiores, que en total hacen 20 dientes temporarios. Esa es la cantidad de piezas dentarias que vamos a encontrar en los dientes temporarios. En la dentición permanente está formada por 4 incisivos superiores, 4 incisivos inferiores, 2 caninos superiores, 2 caninos inferiores. Ahora, la diferencia la vamos a encontrar en la presencia de los premolares. Entonces, en la dentición permanente tenemos 4 premolares superiores y 4 premolares inferiores, 6 molares superiores y 6 molares inferiores, que en total hace 32 dientes permanentes. Esa es la diferencia. Los dientes temporarios tenemos 20 dientes. En los dientes permanentes tenemos 32 piezas dentarias. Ahora, cuando hablamos de grupos dentarios, en los dientes temporarios, los grupos dentarios son 3. El grupo de los incisivos, el grupo de los caninos y el grupo de los molares. En cambio, en los dientes permanentes, el grupo dentario ya es 4. Son el grupo de los incisivos, el grupo de los caninos. En esta ocasión vamos a hablar de el grupo de los premolares y el grupo de los molares. En la dentición temporaria únicamente tenemos 3 grupos dentarios, el grupo de los incisivos, el grupo de los caninos y el grupo de los molares. En cambio, en la dentición permanente tenemos 4 grupos dentarios, que son el grupo de los incisivos, el grupo de los caninos, el grupo de los premolares y el grupo de los molares. El grupo de los premolares no existe en la dentición temporaria. Otra diferencia es la falta de correspondencia de grupos dentarios. ¿A qué se refiere cuando hablamos de falta de correspondencia de grupos dentarios? Nos vamos a esta imagen. Primeramente, en el arco dentario temporario, por ejemplo, el incisivo central, el incisivo lateral y el canino temporario van a ser reemplazados por las piezas dentarias permanentes, como ser incisivo central, incisivo lateral y canino permanente.
Pero eso no va a suceder con nuestros molares temporarios. Estos molares temporarios van a ser reemplazados por los dientes premolares. Los molares van a ocupar sitios especiales en la cavidad bucal. Desigual longitud de arco. Esta desigualdad de longitud de arco se debe a la cantidad de piezas dentarias que vamos a encontrar en cada arco dentario, de tal manera que el arco dentario de los dientes temporarios es menor si lo comparo con el diente permanente. Esto se debe a que el arco dentario de los dientes temporarios vamos a encontrar únicamente 10 piezas dentarias. En cambio, en el arco dentario permanente vamos a encontrar 16 piezas dentarias. Entonces, cuando hablamos de desigual longitud de arco, el arco temporario es menor si lo comparo con el arco dentario permanente. Ahora, cuando hablamos de la discontinuidad del arco, primeramente, en el arco de los dientes permanentes, cada pieza dentaria, si ustedes observan, están continuas. No existe separación entre pieza y pieza. Pero en el arco dentario temporario sucede lo contrario. Como estas piezas dentarias presentan un diámetro mesiodistal menor que la pieza que los vaya a reemplazar, van a llegar a presentar espacios. A estos espacios lo vamos a denominar diastemas, de tal manera que en el arco temporario va a presentar un arco discontinuo. Además que en el arco dentario temporario el maxilar está en proceso de crecimiento. Por eso se llegan a formar espacios entre pieza y pieza. Otra diferencia, vamos a hablar también del tamaño de la serie molar. En el arco dentario permanente, el tamaño de la serie molar es decreciente. ¿A qué nos referimos? Que el primer molar es el más grande, seguido por el segundo molar, y el más pequeñito es el tercer molar. Entonces va a tener el tamaño de la serie molar en el arco permanente es decreciente. En cambio, en el diente temporario, el tamaño de la serie molar es a lo contrario. Los segundos molares son los más grandes y el primer molar son los más pequeños. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de la evolución, los dientes temporarios van a presentar un periodo de evolución más que los dientes permanentes. Esto se debe a que los dientes temporarios sufren periodos de resorción apical. Incluso 3 años antes que erupcionen en la cavidad bucal, estas piezas dentarias ya están evolucionando de tal manera que estos dientes temporarios tienen un periodo de evolución mayor que el diente permanente. ¿Dónde sucede la resorción? ¿Dónde termina la calcificación? ¿Y dónde termina la calcificación? En el tercio apical. A nivel apical es donde comienza lo que es la resorción. Otra diferencia entre diente temporario y diente permanente es el color. El color lo va a determinar el grado de calcificación que vaya a presentar la pieza dentaria. Si ustedes observan, en la dentición temporaria tiene un color blanco azulado. Esto se debe a que estas piezas dentarias no están totalmente calcificadas. En cambio, en la dentición permanente, el color ya es blanco amarillento. Esto se debe a que estas piezas dentarias permanentes son muy calcificadas. Entonces, el color depende del grado de calcificación que vaya a presentar la pieza dentaria. Cuando hablamos del volumen, las piezas dentarias permanentes presentan un volumen mayor si lo comparo con la pieza dentaria temporaria. Ahora, si se establece una relación entre la dimensión de los dientes permanentes y los dientes caducos, dividiendo los diámetros del diente permanente y del diente caduco, sin contar con los premolares, podemos determinar el siguiente índice. En los dientes temporarios van a presentar una dimensión de 1.
En los dientes permanentes van a presentar una dimensión de 1.41. Pero esto lo podemos obtener llegando a medir los diámetros entre los dientes permanentes y los dientes temporarios. Cuando hablamos de la proporción coronoradicular, primeramente, la línea de afuera es la imagen de un incisivo central superior permanente y la línea de adentro es la imagen de un incisivo central superior temporal. Entonces, para poder establecer una relación coronoradicular entre ambas piezas dentarias, se ha llegado a aumentar el diámetro mesiodistal del incisivo temporario, de tal manera llegue a coincidir con el diente permanente. Una vez que llegue a coincidir, si ustedes observan, existe una disminución a nivel vertical o en el sentido cérvico-incisal de la pieza dentaria temporaria, de tal manera que establece que la porción radicular del diente temporario es mayor que la porción radicular del diente permanente. Ahora, otra diferencia que vamos a encontrar en los dientes temporarios es la línea cervical o cuello anatómico. En los dientes temporarios, la línea cervical está más deprimida. A este nivel se va a encontrar más estrangulada la línea cervical en nuestros dientes temporarios. Esto se debe a que estas raíces se encuentran divergentes, son más abiertas, de tal manera a nivel cervical se encuentran más estranguladas. Cuando hablamos de los diámetros transversales de la corona, en los dientes temporarios, en el incisivo central, en el incisivo lateral y en el canino, presentan su mayor diámetro transversal en la cara vestibular, ya sea en el maxilar superior o en la mandíbula. En las piezas dentarias permanentes, el mayor diámetro transversal del incisivo central, incisivo lateral y canino se encuentran en las caras proximales. Cuando hablamos de las piezas dentarias posteriores, que son los molares, va a presentar en ambas denticiones las mismas características de diámetro. Por ejemplo, recordando un poquito, en los molares superiores, ya sea diente permanente o diente temporario, su mayor diámetro transversal está en el sentido vestíbulo-palatino. En los molares inferiores, ya sea dientes permanentes o dientes temporarios, su mayor diámetro transversal está en el sentido mesiodistal. Ahora, otra diferencia entre la dentición temporaria y la dentición permanente es la forma radicular. Primeramente vamos a hablar de las piezas dentarias unirradiculares. En los dientes temporarios, el tercio apical va a presentar una ligera desviación, en esta ocasión, hacia la cara vestibular. Esto se debe a que el germen del diente permanente se encuentra más hacia palatino y a nivel apical. A diferencia de un diente permanente, su tercio apical presenta una ligera desviación hacia distal. Esa es la diferencia. Ahora, cuando hablamos de piezas dentarias multirradiculares, nos vamos a esta otra imagen. En la dentición temporaria, la raíz de los dientes es más aplanada y van a ser más divergentes. ¿A qué nos referimos con divergencia? Que la raíz se encuentran más abiertas. ¿Por qué? Porque a este nivel vamos a albergar al germen del diente permanente. En esta ocasión, al germen del diente premolar. Por eso, la raíz de los dientes temporarios son más divergentes. En cambio, en la dentición permanente no va a existir la divergencia, sino que si ustedes se observan, las raíces son un poco más convergentes. Ahora, cuando hablamos de la bifurcación radicular, en los dientes temporarios, la bifurcación radicular se da en pleno tercio cervical, muy diferente con la dentición permanente. En la dentición permanente, la bifurcación radicular se puede dar en pleno tercio medio o bien en el tercio apical. Nunca se da una bifurcación radicular en el tercio cervical. Entonces, en un diente permanente, nunca vamos a observar una bifurcación radicular en pleno tercio cervical. Esa es otra diferencia con los dientes temporarios.
Ahora, la ubicación de la raíz palatina. En la dentición temporaria, nos vamos a esta imagen, ubicamos a la raíz palatina. En la dentición temporaria, la raíz palatina se encuentra justo por detrás de la raíz distal. Pareciera que esta raíz palatina emerge de la raíz distal, pero en las piezas dentarias permanentes, la raíz palatina se encuentra al medio, justo por detrás de la cara homóloga. Ya, entonces, al medio lo vamos a encontrar la raíz palatina en la dentición permanente. Cuando hablamos del tamaño de la cámara pulpar y los conductos radiculares, esto está en relación con el espesor de los tejidos duros y el tamaño del diente. Entonces, tomando en cuenta esos aspectos, podemos decir que la cámara pulpar y el calibre de los conductos radiculares es mucho mayor en los dientes temporarios si lo comparo con los dientes permanentes. Ahora, cuando hablamos de la sensibilidad, los dientes permanentes son piezas más sensibles. Esto se debe a que están formadas por mayores terminaciones nerviosas. Por eso, estos dientes permanentes son sumamente sensibles si lo comparamos con una pieza dentaria temporaria. Al mismo tiempo, también vamos a hablar de la resistencia vital. Los dientes temporarios son muy susceptibles a los ataques de los agentes infecciosos, agentes terapéuticos. Incluso, muchas veces, la caries avanza con mayor rapidez, llegando a comprometer con mayor facilidad a la cámara pulpar. Esto se debe a que estas piezas dentarias van a presentar una escasa calcificación. Ahora vamos a describir pieza por pieza. Primeramente, vamos a describir al incisivo central superior temporario. Si ustedes observan, van a presentar las mismas características anatómicas que un incisivo permanente. Primeramente, tiene un borde incisal, un lado cervical, lado mesial, lado distal y una superficie. En el borde incisal, en el ángulo mesio-incisal, se encuentra más en forma de una punta. En cambio, en el ángulo disto-incisal es más aguda. También está formada por lo que son los 3 lóbulos de desarrollo. En la cara palatina, el cuarto lóbulo o proceso cervical van a emerger lo que son los rebordes marginales, el reborde marginal del lado mesial y el reborde marginal del lado distal, que en el tercio medio y en el tercio incisal van a llegar a presentar una leve depresión. Ahora, la longitud total del incisivo central superior temporario es de 16 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 6 milímetros. En esta ocasión, no vamos a hablar de una longitud total a nivel radicular. Esto se debe a que estas piezas dentarias, o bien a nivel del tercio apical, presentan una resorción. Entonces, no tenemos una longitud definida de las piezas dentarias temporarias. El diámetro mesio-distal es de 6,5 milímetros. El diámetro vestíbulo-palatino es de 5 milímetros. En el incisivo lateral superior, si ustedes observan, el borde incisal ya no es tan directo, sino que va a presentar una ligera curvatura. Tiene un lado incisal, un lado cervical, lado mesial, lado distal y una superficie. La longitud total de un incisivo lateral superior temporario es de 15,5 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 5,5 milímetros. En el sentido mesio-distal tiene un diámetro de 5 milímetros. En el sentido vestíbulo-palatino tiene un diámetro de 4,5 milímetros. En la cara palatina también tiene la presencia del cuarto lóbulo o proceso cervical, que está un poco más desarrollado que nuestro incisivo central. De igual manera, tiene lo que es los rebordes marginales, el reborde marginal del lado mesial, el reborde marginal del lado distal. En el tercio medio y en el tercio incisal vamos a encontrar una depresión. En el incisivo central inferior temporario tiene una longitud total de 14 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 5 milímetros.
El diámetro mesiodistal es de 4 milímetros. En el sentido vestíbulo-lingual tiene un diámetro de 3,8 milímetros. Ahora, vamos a describir también a este incisivo central inferior. Tiene un lado incisal, un lado cervical, lado distal, lado mesial y una superficie. En el lado incisal va a presentar un borde de mesial abajo, distal arriba. Ambos ángulos disto-incisal, mesio-incisal también van a terminar en forma de una punta. En la cara lingual, incluso muchas veces este cuarto lóbulo o proceso cervical está poco desarrollado. En el incisivo lateral inferior tiene una longitud total de 15 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 5,2 milímetros. En el sentido mesiodistal tiene un diámetro de 4,2 milímetros. En el sentido vestíbulo-lingual tiene un diámetro de 4 milímetros. En los caninos temporarios, si ustedes observan, en el canino superior y en el canino inferior van a presentar casi las mismas características anatómicas que los dientes permanentes. La diferencia la vamos a encontrar en el canino superior. Entonces, primeramente indicamos que tiene un lado incisal, lado cervical, lado mesial, lado distal y una superficie. La diferencia la vamos a encontrar en el lado incisal. Si ustedes observan, la vertiente del lado mesial es mayor que la vertiente del lado distal. Entonces, la vertiente del lado distal es más chiquita, muy diferente al canino superior. Como hemos descrito en los caninos superiores permanentes, la vertiente mesial era la más chiquita y la vertiente distal era la más grande. Entonces, sucede lo contrario en el canino temporario. La vertiente mesial es la más grande y la más pequeña es la vertiente del lado distal. A nivel cervical es convexo hacia apical y cóncavo hacia incisal. En la superficie, de igual manera, está formada por los 3 lóbulos de desarrollo, donde el lóbulo central es el más grande y ocupa casi la mitad de diámetro de la cara vestibular. Este lóbulo central va desde el cuello anatómico hasta el borde incisal, llegando a formar lo que es el vértice del borde incisal. Seguido al lóbulo central tenemos al lóbulo mesial y el más chiquito es el lóbulo distal. Si ustedes observan, son las mismas características anatómicas que el canino superior. En la cara palatina, de igual manera, tiene el cíngulo, está más desarrollado, donde van a emerger los rebordes marginales, el reborde marginal del lado mesial y el reborde marginal del lado distal. También vamos a encontrar lo que son los canales longitudinales. Ahora, ¿cuánto de longitud tiene nuestro canino superior? La longitud total es de 18,5 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 7 milímetros. En el sentido mesiodistal tiene un diámetro de 6,5 milímetros. En el sentido vestíbulo palatino tiene un diámetro de 6 milímetros. Ahora nos vamos a la descripción de un canino inferior. El canino inferior, de igual manera, tiene un lado incisal, lado cervical, lado mesial, lado distal y una superficie. En el lado incisal va a presentar ambas vertientes, ya no son tan inclinadas como hemos observado en el canino superior. De la misma forma, están formadas en la superficie, está formada por los 3 lóbulos de desarrollo. El lóbulo central, que es el más grande, seguido por el lóbulo mesial, y el más pequeñito es el lóbulo distal. La longitud total del canino inferior es de 17 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 6 milímetros. En el sentido mesiodistal tiene un diámetro de 5 milímetros. En el sentido vestíbulo lingual tiene un diámetro de 4,8 milímetros. Ahora vamos a describir a los molares. Esta es la imagen del primer molar superior. Indicarles primeramente que los molares temporarios, ya sea primer molar superior o primer molar inferior, van a presentar características anatómicas particulares que no vamos a observar en los dientes permanentes. El primer molar superior tiene una longitud total de 15 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 5,9 milímetros.
En el diámetro mesiodistal tiene un diámetro de 7,3 milímetros. En el sentido vestíbulo palatino tiene un diámetro de 9 milímetros. Para poder describir a cualquier pieza dentaria, la dividimos en una porción coronaria y en una porción radicular. Primeramente nos vamos a la porción coronaria. En la porción coronaria, ¿qué es lo que vamos a describir primeramente? Vamos a describir a la cara oclusal. La cara oclusal tiene una forma trapezoidal y para su mejor estudio tiene un lado vestibular, un lado palatino, lado mesial, lado distal y una superficie. El lado vestibular es convexo y oblicuo. Va a presentar una oblicuidad de mesial, vestibular, distal y palatino. Lo que más nos va a llamar la atención es que en el lado vestibular va a presentar a dos cúspides, pero de diferente tamaño. En el lado palatino únicamente vamos a encontrar una cúspide, que es la cúspide palatina, que es muy convexa. En los lados proximales, en el lado mesial y en el lado distal. Entonces, ambas caras proximales son fuertemente convexas. Vamos a describir todo lo que es la superficie de la cara oclusal. El primer molar superior temporario, en su cara oclusal va a presentar una fosa principal central, que esta fosa se encuentra más hacia el lado distal. De esta fosa principal central van a emerger tres surcos principales. El primer surco se dirige a la cara vestibular. Si ustedes se fijan, este surco no va a ir de forma directa, va a presentar una ligera inclinación hacia el lado distal, llegando a dividir de esta manera a dos cúspides de diferente tamaño. Entonces, este surco se dirige a la cara vestibular, llega hasta la cara vestibular. De la misma fosa principal central van a partir otros dos surcos, pero estos dos surcos se van a dirigir hacia las caras proximales. Uno que se dirige a la cara mesial, termina en una fosa secundaria, donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal. De tal manera que vamos a determinar a la presencia de una cúspide, a la cúspide mesiovestibular. De la misma fosa principal central parte otro surco, pero esta vez se dirige hacia el lado distal. Termina en una fosa secundaria, donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal. De tal manera, vamos a llegar a definir a la cúspide más pequeña, que es la distovestibular. Entonces, podemos determinar que en la superficie oclusal del primer molar superior temporario, los surcos adoptan la forma de una T. Muchas veces, cuando estas piezas dentarias ya entran en contacto con las piezas antagonistas, este surco que va a la cara vestibular desaparece, llegando a presentar a este nivel solo una cúspide vestibular. El orden de nuestras cúspides es la siguiente. La cúspide de mayor tamaño es la cúspide palatina, seguida por la cúspide mesiovestibular, y la más pequeñita es la cúspide distovestibular. Ese es el orden de nuestras cúspides del primer molar superior temporario. Ahora, presenta una cara vestibular. En la cara vestibular, lo que nosotros vamos a observar en la cara vestibular es la presencia de esta prominencia, que es el tubérculo de Zucker-Kandel. El tubérculo de Zucker-Kandel se encuentra a nivel de las caras mesio-vestíbulo cervical. Entonces, a ese nivel nosotros vamos a encontrar a nuestro tubérculo de Zucker-Kandel. A nivel radicular, si ustedes observan, tres raíces son aplanadas y divergentes, son muy divergentes. A diferencia de los dientes permanentes, los canales longitudinales la vamos a encontrar en el espacio interradicular. A este nivel, primer molar inferior temporal tiene una longitud total de 15 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 6 milímetros. En el diámetro mesiodistal es de 7,9 milímetros. En el sentido vestíbulo-lingual tiene un diámetro de 7 milímetros. La cara oclusal tiene una forma ovoidal. De igual manera, tiene un lado vestibular,
lado lingual, lado distal, lado mesial y una superficie. El lado vestibular y el lado lingual convergen hacia el lado distal. Lo que vamos a describir es la cara oclusal. La cara oclusal adopta la forma ovoidal. A diferencia del molar superior temporario, en esta ocasión vamos a encontrar dos fosas principales, pero estas fosas principales, si ustedes observan, se encuentran más hacia el lado distal. De esta manera, primero vamos a encontrar a una fosa, la fosa mesial. De la fosa mesial van a partir surcos. Un surco a la cara vestibular, ¿ya? Este surco va a presentar una ligera inclinación. De la misma fosa principal mesial parte otro surco, pero esta vez hacia el lado mesial. Termina en una fosa secundaria, donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal. De tal manera, vamos a describir a la cúspide mesiovestibular. Un poquito más hacia lingual y hacia distal, a ese nivel, vamos a encontrar a otra fosa, que es la fosa distal. De igual manera, de la fosa distal van a emerger otros dos surcos. Un surco que se dirige a la cara lingual, pero va a presentar una ligera inclinación hacia el lado mesial. Se va a la cara lingual, llega hasta el tercio oclusal y se pierde. De la misma fosa principal distal, va a partir otro surco, pero esta vez hacia la cara distal. Termina en una fosa secundaria, donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal. De tal manera que vamos a describir a la cúspide más pequeñita, que es la cúspide distolingual. En la cara oclusal del primer molar inferior temporario, vamos a llegar a determinar 4 cúspides, 2 cúspides vestibulares y 2 cúspides linguales. Las caras proximales tienen un lado vestibular, un lado lingual, lado cervical y lado oclusal y una superficie. En el lado vestibular van a presentar una ligera inclinación hacia oclusal y hacia lingual. En el lado cervical, como solamente presenta una raíz en cada lado, ya sea el lado mesial o lado distal, su línea cervical es convexo hacia oclusal y cóncavo hacia apical. El lado lingual es perpendicular al eje del diente. En el lado oclusal, lo que vamos a observar es la presencia de 2 cúspides, la cúspide vestibular y la cúspide lingual. Ambas cúspides están unidas por el reborde marginal. A nivel radicular, lo que vamos a observar es la presencia de 2 raíces, una raíz mesial y una raíz distal. Ambas raíces van a encontrarse aplanadas y son divergentes. Ambas raíces están más abiertas, por eso decimos que son divergentes, porque a este nivel vamos a albergar al germen de la pieza dentaria permanente, que en esta ocasión es el primer premolar. La raíz del lado mesial es más corta que la raíz del lado distal. En los segundos molares temporarios, ya sea segundo molar superior o segundo molar inferior, van a presentar características similares de los dientes permanentes. Tiene una longitud total de 17,5 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 6,5 milímetros. En el sentido mesiodistal tiene un diámetro de 9 milímetros. En el sentido vestíbulo palatino tiene un diámetro de 10 milímetros. En la cara vestibular tiene un lado incisal, un lado cervical, lado mesial, lado distal y una superficie. Si ustedes observan a esta pieza dentaria, son las mismas características que hemos observado en una pieza permanente. En el lado incisal está formada por 2 cúspides. A nivel cervical está formada por 2 curvaturas de convexidad hacia oclusal y concavidad hacia apical. Ambas curvaturas se van a unir en la parte central, llegando a determinar el espolón del esmalte. Cada curvatura de la línea cervical está ocupada por una raíz. El lado mesial en el lado distal. Ambos lados son convexos y ligeramente oblicuos. Ahora, en la superficie de la cara vestibular, lo que vamos a describir es la presencia de convexidades.
Pero para poder describir a estas convexidades, las vamos a dividir en 3 tercios. Tercio cervical, tercio medio y tercio oclusal. En el tercio oclusal podemos encontrar 2 convexidades, que está representada por las 2 cúspides vestibulares. Justo por debajo del surco vestibular también vamos a encontrar lo que es una convexidad. Por encima de la línea cervical vamos a encontrar a 2 convexidades. Entonces, en total vamos a encontrar 5 convexidades en la cara vestibular. Al mismo tiempo, vamos a encontrar un surco. El surco que proviene de la superficie oclusal. Este surco llega hasta el tercio medio, hasta ese nivel, y termina en una fosita. Son lugares más propensos a presentar caries. Vamos a describir también a la cara oclusal. La cara oclusal tiene una forma romboidal. Tiene parecido a la cara oclusal del segundo molar superior permanente. Tiene 2 fosas principales. Una fosa principal central, de la cual van a partir surcos. Un surco que va a la cara vestibular, llega hasta la cara vestibular, hasta su tercio medio de la cara vestibular y termina en una fosita, llegando a dividir el lado vestibular en 2 cúspides de diferente tamaño. De la fosa principal central parte otro surco, pero esta vez se dirige hacia el lado mesial. Termina en una fosa secundaria donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal. De tal manera, vamos a describir a la cúspide de segundo tamaño, que es la mesiovestibular. Ahora, un poquito más hacia distal y hacia palatino encontramos otra fosa, la fosa distal. De la fosa distal van a partir otros 2 surcos. Un surco de manera inclinada a la cara distal y el otro surco que parte de la fosa distal a la cara lingual. El surco que se dirige a la cara lingual va a presentar una ligera inclinación hacia el lado mesial. La fosa principal central se va a unir con la fosa distal mediante un surco. De tal manera, podemos describir 5 surcos principales en la cara oclusal. Entonces, el orden de tamaño de estas cúspides es la siguiente. La cúspide de mayor tamaño es la mesiopalatina, seguida por la mesiovestibular, seguida por la distovestibular y la más pequeñita es la distopalatina. Ese es el orden que presentan nuestras cúspides de los segundos molares temporarios. Va a presentar las mismas características anatómicas que el diente permanente. A nivel radicular, la bifurcación, si ustedes observan, se da en pleno tercio cervical, muy diferente con el diente permanente. El segundo molar inferior temporario tiene una longitud total de 17,5 milímetros. A nivel coronario tiene una longitud de 6 milímetros. En el sentido vestíbulo lingual tiene un diámetro de 8,5 milímetros. Nuevamente volvemos a recalcar. Si ustedes observan, esta pieza dentaria es similar, pero esta vez a un primer molar inferior permanente. Tiene las mismas características anatómica. Entonces, vamos a describir a nivel coronario, a nivel radicular. Lo primero que vamos a describir es la cara oclusal. La cara oclusal tiene una forma de trapecio escaleno. Tiene un lado vestibular, tiene un lado lingual, lado distal, lado mesial y una superficie. En el lado vestibular se caracteriza porque en este lado va a presentar 3 cúspides de desarrollo. Al mismo tiempo que estas cúspides son más agudas. En el lado lingual va a presentar a 2 cúspides linguales. Las cúspides linguales son más redondeadas. Ahora, el lado vestibular y el lado lingual, ambos lados van a converger hacia el lado distal. En la superficie de la cara oclusal, lo que vamos a describir es la presencia de 3 fosas principales. De la fosa mesial también van a partir surcos, ¿ya? Estos surcos son 2. Un surco que se dirige a la cara vestibular, llega hasta el tercio medio de la cara vestibular y termina en una fosita. De la misma fosa principal mesial parte otro surco, pero esta vez hacia el lado mesial.
termina en una fosa secundaria donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal. De tal manera vamos a describir a la cúspide mesiovestibular. Un poquito más hacia lingual y hacia distal vamos a encontrar otra fosa, que es la fosa lingual. De la fosa lingual también van a partir otros dos surcos. Un surco que se dirige hacia vestibular y hacia distal, que termina en otra fosa, que es la fosa distal. Entonces, si ustedes observan, vamos a determinar la forma de la letra B, donde ahí vamos a encontrar a tres fosas principales. De la fosa distal van a partir otros dos surcos. Un surco que se dirige de manera inclinada va a la cara vestibular, llega hasta el tercio oclusal y se pierde. Nunca va a terminar en fosa. De la misma fosa principal distal parte otro surco, pero esta vez hacia el lado distal. Pero este surco presenta una ligera inclinación hacia el lado lingual. Termina en una fosa secundaria donde emergen los surcos secundarios para dar origen al reborde marginal, de tal manera que vamos a describir a la cúspide más pequeña, que es la distovestibular. Ahora, entre la cúspide mesiovestibular y la distovestibular vamos a encontrar a la cúspide de segundo tamaño, que es la cúspide central. De la fosa principal lingual parte otro surco. Esta vez se dirige a la cara lingual. De esta manera va a llegar a dividir a la cara lingual en dos cúspides. Una cúspide mesiolingual y la distolingual. Este surco que se dirige a la cara lingual llega al tercio oclusal y nunca va a terminar en fosa. Si ustedes observan, tiene las mismas características anatómicas que una pieza dentaria permanente, que en esta ocasión es el primer molar inferior permanente. Ahora nos vamos a describir a la cara vestibular. La cara vestibular tiene un lado cervical, lado oclusal, lado mesial, lado distal y una superficie. En el lado cervical está formada por dos curvaturas de convexidad hacia oclusal y una concavidad hacia apical. Ambas curvaturas se van a unir a nivel del espolón del esmalte. Cada curvatura está ocupada por una raíz, ya sea la raíz mesial o la raíz del lado distal. En el lado oclusal lo que vamos a describir es la presencia de tres cúspides. Ambas cúspides van a ser más agudas. En las superficies de la cara vestibular vamos a describir la presencia de surcos. El surco mesiovestibular y el surco distovestibular. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos indicar que esta pieza dentaria es un segundo molar inferior temporario. El surco mesiovestibular, como ustedes pueden observar, llega hasta el tercio medio y termina en una fosita. Este surco proviene de la cara oclusal. Entonces, también vamos a tener otro surco, el distovestibular. De igual manera, este surco distovestibular viene de la cara oclusal, pero a diferencia, este surco distovestibular llega hasta el tercio oclusal y se pierde. Nunca va a terminar en fosita. A nivel radicular va a presentar la bifurcación en pleno tercio cervical. Ambas raíces son aplanadas y divergentes. En las caras proximales tiene un lado vestibular, tiene un lado lingual, lado cervical, lado oclusal y una superficie. El lado vestibular presenta una inclinación hacia lingual y oclusal. En el lado lingual es perpendicular al eje del diente. El lado cervical es convexo hacia oclusal y cóncavo hacia apical. A nivel del lado oclusal, lo que vamos a observar son las facetas armadas que están unidas por el reborde marginal. Para poder diferenciar una pieza dentaria temporaria de una pieza dentaria permanente, a simple vista nos vamos a guiar con el color. Los dientes temporarios siempre van a ser de un color blanco azulado y los dientes permanentes son de un color blanco amarillento. Entonces, el color la va a determinar el grado de calcificación que vaya a presentar la pieza dentaria. Otra diferencia, dientes temporarios, 20 piezas dentarias,
Piezas permanentes, 32 piezas dentales.